Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, muy buenas con todos ustedes. Espero que se encuentren bien desde sus hogares. Vamos a desarrollar el día de hoy el tema del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. El gobierno revolucionario comprende dos fases. La primera fase con Juan Velasco Alvarado y la segunda fase con Francisco Morales Bermúdez. Lo llamamos gobierno revolucionario porque se va a implantar por primera vez las reformas en varios sectores, educacional, industrial, cultural, etcétera. Es el primer gobierno que va a plantear tantas reformas en un bajo periodo de tiempo. Y eso va a ser también una de las causas de su fracaso. Es que sucede que la transformación de un país no se basa en 5 años, 7 años. Es un proceso por la cual se puede demorar de 20 a 25. Cambiar la constitución, elevar el mejor nivel de educación, salud, dar pasos a la industria nacional es un periodo largo. Y bueno, en el gobierno de Velasco lo va a intentar hacer en un poco tiempo y por eso también va a ser el motivo de su fracaso. Otra cosa también, y de ahí viene la crítica, ¿no? Esa imagen esperanzadora de algunas personas en creer que un candidato en 5 años te va a solucionar el problema del país. No se hace en 5 años. Es un proceso largo que de repente se puede iniciar desde el cambio de una constitución. ¿No? Lo menciono porque el próximo año justamente vamos a tener campañas políticas, ¿no? Las campañas electorales en abril. Vamos a ver primero el gobierno de Juan Velasco Alvarado. A finales de la década de los 60, los militares tomaron el control político conscientes de que había que impedir un desborde popular. Con el propósito de atender las contradicciones sociales, emprendieron una serie de reformas que estatizaron el aparato productivo, dando la sensación de un viraje hacia la izquierda. Evidentemente, después de dichas medidas, el Perú no volverá a ser el mismo. La situación del Perú va a cambiar, sobre todo la del indio. En primer lugar, por qué se da un golpe de Estado? ¿Por qué los militares ingresan al poder? Todo era un plan ya, un plan latinoamericano. Sucede que habían surgido guerrillas contagiados de la Revolución Cubana y se estaban formando en toda América. El grupo social que compone principalmente estas guerrillas son los comuneros campesinos. Estos campesinos empobrecidos y olvidados por el Estado son los que surgen como revueltas y como luchas. Estos están reclamando ya de una medida mucho más fuerte para que el Estado les haga caso. Y los gobiernos democráticos eran ineficientes ante este avance guerrillero. Por ejemplo, Belaúnde no presentó una firmeza ante el avance guerrillero. Por eso que en América Latina se van a formar dictaduras militares para frenar todo avance en movimiento guerrillero que se estaban formando en Latinoamérica, que estaban contagiados por la revolución cubana. Ya vamos a ver acá, siempre cuando existen la evidencia de clases sociales, la marginación de una clase social es la que se levanta contra sus opresores. Siempre pasa eso. Vamos a ver por acá los antecedentes. El general Juan Velasco Alvarado provenía de una familia de clase media empobrecida. Hizo sus estudios en colegios estatales y su ciudad natal, que era en Piura. Sin mayores recursos para proseguir estudios superiores, se trasladó a Lima en un buque mercante que abordó en el puerto de Paita, que queda en Piura, e ingresó al ejército como soldado raso en el año 1929. Su biografía personal sirve para mostrar cómo el ejército funcionaba como un eficaz vehículo de ascenso social. Ya, o sea, un ascenso social era ser militar. Así como el día de hoy, ¿no? Muchos jóvenes postulan a la policía no porque tengan un valor moral o judicial, ¿no? Sobre una ética de qué es la verdad o buscar justicia, sino es por un ascenso social. A ver qué sueldo tienen, poca preparación de la carrera que da. Es un ascenso social la que busca, un valor económico. Como oficial se desempeñó básicamente como profesor y conductor de escuelas militares, siendo destacado en más de una ocasión a asentamientos de la selva. En el año 1959 llegó al cargo de general. Viajó a Francia y los Estados Unidos como representante militar y en el año 1968 cuando organizó el golpe contra Belaúnde. Ocupaba el cargo de jefe del comando del conjunto de las Fuerzas Armadas, es decir, el rango militar más elevado que se le había dado. ¿Ya? Inicios del gobierno. Para la década de los 70, 60, las Fuerzas Armadas tenían un liderazgo militar con una mentalidad formada en el CAE.
Manuel Odría organizó y profesionalizó a los militares a través del Centro de Altos Estudios Militares, el CAI, que fue creado, gestionado, organizado en su gobierno, que buscaban una modernidad de la economía basada en la industria y en el desarrollo del mercado interno como prioridad de necesidades sociales. Ellos observaban en el país un deterioro de la situación política y económica del gobierno de Belaúnde, que se complicaba con la oposición que se tenía desde el Congreso, que era del APRA, con el Unión Nacional Odrista. Cada vez que Belaúnde quería sacar sus reformas, sus leyes, había una fuerte oposición en el Congreso debido al APRA y el UNO, y el surgimiento de guerrillas en el interior del país. Hugo Blanco, Héctor Bejar. Cuando en agosto del año 1968 se firmó el Acta de Talara con la IPC, se generó una desaprobación y luego de la denuncia de la desaparición de la página 11, se produjo la renuncia del gabinete. Esto permitió que el 3 de octubre del año 1968 se diera el golpe de Estado institucional de las Fuerzas Armadas. Es que acá el ejército ya está organizado y ya se está hablando de una institución militar, que le van a dar un golpe de Estado a Belaúnde, que termina siendo deportado allá en Buenos Aires, Argentina. Ya con el pretexto de la pérdida de la página número 11 del Acta de Talara de la IPC, los militares van a darle un golpe de Estado al gobierno de Belaúnde. Inmediatamente después del golpe militar, las Fuerzas Armadas presentaron el Manifiesto Revolucionario, en el que expusieron los motivos de dicha acción, ¿no? Un documento legalizando su golpe de Estado. Ya, ahí está el manifiesto. Ahora, tenemos también el malestar social, las guerrillas, corrupción administrativa y afluencia de campesinos a la capital. Se denunció la transformación de la estructura del Estado, nacionalista, independiente económicamente con respecto a nuestra soberanía y a una dignidad nacional. Todo iría más adelante tomando forma el llamado Plan Inca. O sea, antes del Plan Inca hubo un plan de gobierno llamado el Manifiesto Revolucionario, que después se va a lograr todas esas obras realizadas en el Plan Inca. Ese fue el plan de gobierno de Juan Velasco Alvarado. El 4 de octubre declaran la nulidad del Acta de Talara y el 9 de octubre denuncian a la expropiación de la IPC y la ocupación militar de los yacimientos de La Brea y Pariñas y la refinería de Talara. Ese día será conocido como el Día de la Dignidad Nacional, o sea, Perú, de lo que había perdido las zonas petroleras, lo va a recuperar, lo va a expropiar el Estado, y esa va a ser la primera acción de Velasco. La primera medida de Velasco es la expropiación de la IPC y lo va a llamar a eso como Día de la Dignidad Nacional. Posteriormente promulgan por decreto de ley el Estatuto Revolucionario, que plantea el gobierno de una junta militar integrada por comandantes generales del Ejército, Marina y Aviación. Entre ellos elegirán por unanimidad al presidente de la República. De esta manera se dio el carácter institucional al golpe. Pero en la práctica el personalismo recayó en la presidencia de la Junta Militar por Juan Velasco Alvarado. En el aspecto social, para realizar lo expuesto en el Estatuto Revolucionario, se elaboró el Plan Inca, que proponía las reformas planteadas por el APRA y Acción Popular, poniendo en marcha la tercera vía, ni capitalista ni comunista. El Perú era parte de los no alineados, ni capitalista ni comunista. A partir del año 1972 se organizaron movimientos campesinos, estudiantiles y profesionales parametrados como la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana, CTRP, la Confederación Nacional Agraria, CNA, y el Sistema Nacional de Apoyo a Movilización Social, llamado el SINAMOS, pero nunca llegaron a tener una identificación popular. El modelo del SINAMOS mostraba la gestión que intentaba aplicar el gobierno. O sea, el SINAMOS era el plan de gobierno para neutralizar a las masas, frenar a la oposición de las masas, controlar a las masas. Dicho organismo debía impulsar la participación social de la población, apoyando con marchas, movilizaciones y actuaciones populares. Así la participación social no se entendía como el aporte de ideas o la recepción de demandas por parte de los ciudadanos, sino únicamente como una maniobra de apoyo al gobierno orquestada desde el poder. El control social y el apoyo incondicional hacia ese estilo de reformas desde arriba nunca llegó y el gobierno tuvo que enfrentar tensiones en su interior.
De esta manera, en el año 1978, el organismo fue desactivado tras haber pasado por diversas conducciones, ¿no? En cuanto a la reforma educativa, tuvo una triple finalidad: extender las oportunidades educacionales para todos los peruanos, eliminar el alfabetismo y brindar educación permanente, proponer a la creación del hombre nuevo, ideas nuevas, crítico, participativo, solidario, establecer un sistema educativo, educación inicial, básica y educación superior. Además, la ley estableció un sistema educativo en niveles y modalidades: la educación básica laboral, la calificación profesional extraordinaria, capacitación permanente a los trabajadores, la educación especial para educandos excepcionales y deficientes, y la extensión educativa, dirigida a la población y de manera permanente. Esta reforma fue dirigida por distinguidos intelectuales de izquierda que apoyaban al régimen, como el filósofo Augusto Salazar Bondi, que criticó a la educación tradicional por ser memorista. Es que si tú quieres mejorar la educación, tienes que poner a gente capacitada, no gente de apellido, no gente que viene de una familia adinerada, que tiene lazos con el gobierno, que tiene vara con el gobierno, sino a gente capacitada que por sus talentos son destacados, como el filósofo reconocido en Latinoamérica Augusto Salazar Bondi. Es acá donde que se quiere cambiar la mentalidad del peruano, ideas nuevas. Por ejemplo, siendo crítico y participativo al igual que solidario. Se impulsa la corriente literaria del indigenismo en las escuelas. Antes de Velasco, en los colegios no se enseñaba la revolución de Tupac Amaru, no se enseñaba el verdadero papel importante del campesino en el Perú, no se enseñaba sobre los incas. Ahora sí se va a hacer. Todo se va a revalorar el papel, la moralidad y el trabajo indígena para todo esto. La realidad elitista y trató de encaminar la nueva organización educativa a despertar la creatividad, la crítica y la iniciativa, así como proporcionar a los estudiantes secundarios una formación técnica idónea para el empleo industrial y el comercio. Para ello se crearon la ESEP, Escuela Superior de Educación Profesional. Asimismo se estableció el uso de uniforme único escolar, el color plomo, la camisa, la blusa blanca, la enseñanza del quechua. Como te había mencionado, se da la revalorización del indio. Y para ello también se había implantado como idioma oficial del Perú el quechua. Ya las estaciones de radio, incluso la televisión, comenzaron a transmitir noticieros y avisos comerciales en lengua vernácula, o sea, en quechua. Es que sucede que si quieres cambiar la mentalidad, tienes que cambiar la mentalidad no solamente en los colegios. ¿De qué vale que en el colegio el profesor hable, el profesor te eduque, te enseñe la revalorización del indio, cuando prendes tu tele y aparecía programas, radios o hasta publicidad en inglés? ¿De qué vale que de repente estés estudiando, quieres ser participativo, crítico, analista de la sociedad, prendes tu tele y ves las porquerías y media? Entonces de nada va a valer la educación. Por eso la educación tiene que ser total y reformada. Y por ello también se va a expropiar los medios de comunicación. Incluso una vez expropiado los medios de comunicación, hasta te van a transmitir en quechua. Para la mejor práctica también, ¿no? Sin duda esta ley fue uno de los asuntos más polémicos y controvertidos de esta etapa de cambios. Y tal vez te diga, profe, pero afecta a la libertad de prensa, ¿no? ¿Libertad de prensa para qué, no? ¿Para carcomer el cerebro de la población? ¿Para eso quieren libertad de prensa? La prensa tiene su labor de informar. Y la informar lo verás, no lo morbo. El Estatuto de la Libertad de Prensa, su finalidad fue controlar los medios de comunicación, prensa, radio, televisión. En el año 1970 se expropiaron los diarios, por ejemplo, El Expreso y Extra. Se dio una ley por el cual el Estado debía tener en cuanto menos el 25% del capital en las empresas de radio y televisión. El comercio, cuyo director fue Héctor Cornejo Chávez, correspondería a los campesinos. La prensa, las comunidades de los trabajadores urbanos, Correo, con su director Guillermo Tordinkin, al sector educativo, la crónica destinada al gobierno, Ojo a las organizaciones culturales, Correo con su director Hugo Neira dirigió a los sectores profesionales. Toda la prensa quedó sometida a la revisión de una Oficina Nacional de Información, que en la práctica actuaba de la siguiente manera:
censuraba lo que no convenía al régimen, ¿ya? Finalmente los medios de comunicación terminaron al servicio de los intereses del gobierno y al no servicio de los sectores populares. Ahí tenemos, por ejemplo, el comercio, ¿no? El gobierno expropió ayer los diarios Expreso y Extra, por ejemplo, te menciono. Expropiar quiere decir estatizar, que el Estado lo va a controlar, se va a apropiar. Acá hay una línea de tiempo. En 1968 se da el escándalo en la página número 11. El presidente fiscal de la IPC, Carlos Loret, había denunciado que se perdió la página número 11, y en la cual va a servir como pretexto para el golpe de estado de Velasco, ¿no? Dicha página 11 en realidad nunca había sido perdida, solamente va a servir como un pretexto. En América Latina se forman gobiernos militares para acabar con el avance de los grupos guerrilleros en América Latina. Necesitas un gobierno represivo, un gobierno fuerte, un gobierno militar para acabar con los movimientos guerrilleros que se estaban formando y que cada vez estaban tomando fuerza. Por eso no solamente en el Perú se forman gobiernos así, sino también en toda Latinoamérica. Y por eso se trata de revalorar también el papel del campesino, ya que estos campesinos empobrecidos y olvidados por el gobierno son los que luchaban. Hay que darles valor para que dejen de pelear. Hay que darles reforma agraria, tierras para que dejen de pelear, ¿no? Por ejemplo, en el año 1969 se saca la máxima obra de Velasco, en la cual ha sido la reforma agraria, en la cual se entrega tierras al campesino y le cambias la situación del indio. Porque justamente el principal problema del indígena era las tierras, ¿no? Ahí tenemos la reforma agraria. Tal vez tienes tu abuelito, tu abuelita que han salido beneficiados con eso y tienen enormes terrenos en la parte andina o amazónica. Se da la expropiación del diario Expreso en el año 1970. En el año 1975 se produce el tagnazo. ¿Qué es el tagnazo? El golpe de estado que le dan a Velasco Alvarado. ¿Quién? Su ministro de Economía, Morales Bermúdez.